Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. De poder saludarles, señoras y señores, muy buenos días. El tío del exministro, compañeros, el tío del exministro, refieren al exministro de Energía, al exministro de Energía, Alexei Mosquera. Este caballero, el economista Ramiro Albarracín, quiere contarlo todo, está dispuesto a contarlo todo. Marcelo Endara, de 70 años de edad, hace este ofrecimiento. A ver, ¿cómo es la cosa? El tío político del exministro de Energía, Alexei Mosquera, está dispuesto a contarlo todo. Marcelo Endara, de 70 años de edad, hace este ofrecimiento a través de su abogado Ramiro Albarracín. Esto es, Ramiro Albarracín. Es el abogado del tío, qué relajo, del tío del señor Alexei Mosquera. Y entonces quieren contarlo todo. La pregunta obvia es que averigüemos periodísticamente al señor abogado Albarracín, que nos diga de dónde a dónde, qué parte de esta historia quiere contarla, cuál es la parte oscura, cuál es el espacio donde se ha mentido a la ciudadanía, se ha mentido a las autoridades, se ha mentido a todo el mundo. Y es que un pariente del extitular de Energía está dispuesto a contarle todo lo relacionado con la trama de los sobornos. Si esto no es importante, y bien hace el diario La Hora de ubicar esta potencialidad de esclarecimiento, bueno, ¿en qué país estamos? ¿Qué están haciendo las autoridades, especialmente en la zona y en el área de control y también de investigación y sanciones? Me refiero a la Fiscalía, pues, la eterna Fiscalía, la controvertida Fiscalía General del Estado. Ahora no se sabe en qué andarivel se encuentra, con todo respeto, el nuevo fiscal. ¿Cuál es, digamos, el alineamiento? Que si no es con la verdad, ¿con quién está el señor nuevo fiscal general de la República? Esto es lo que comenta la gente, comentan los estudios jurídicos, comentan todos los involucrados y obviamente la ciudadanía, que pasando un día tiene otra versión. Y esto no puede continuar de esta manera.
Según el defensor, su cliente fue utilizado por su sobrino político e incluso cree que lo sigue siendo, aprovechándose que en el 2008 el señor Endara atravesaba una difícil situación económica. Un día Mosquera le habría dicho a su pariente que iba a conformar una empresa con $200,000 y le habría pedido que le prestara su nombre, porque como ministro no lo podía hacer. Endara accedió porque no vio nada de malo en ello, según el abogado. El diario La Hora explica adicionalmente que el tío político del exministro Alexei Mosquera está dispuesto a contarlo todo. A contarlo qué parte de la trama de Odebrecht, y esto resulta harto importante. Porque también Odebrecht está queriendo abrirse ampliamente con los medios de comunicación colectiva, con el interés de que a través de nuestro trabajo periodístico, como que se le perdone. Hay gestiones en ese sentido. Y nosotros le hemos dicho, claro que sí, encantadísimo, que venga el nuevo gerente de la entidad y nos cuente igualmente todo, pero que también devuelva la plata. Pues. La primera pregunta que tenemos a nombre de la ciudadanía ecuatoriana que formularles, ¿y ustedes están dispuestos a simultáneamente alcanzar el perdón, las disculpas del público por este craso error de abusar de los dineros públicos del pueblo ecuatoriano? Ok, perfecto, le aceptamos. Venga, señorita, venga, retire sí, ubíquele en parte más conveniente. Es el señor asambleísta Tello, que tiene la bondad por primera ocasión de concurrir a nuestra invitación. Muchas gracias, señor asambleísta. ¿Ustedes se quedaron hasta muy noche? Prácticamente están amanecidos, creo. Sí, efectivamente. Buenos días. Un saludo. El excontralor de la Nación. Mucho gusto. El excontralor de la Nación, así es que tiene dos excontralores para que usted... Efectivamente, nos quedamos hasta aproximadamente las 2:30 de la mañana. Caramba. Resolviendo al respecto del inicio del juicio político al excontralor de la Nación, el doctor Carlos Poli. Bueno, en realidad considero de que la comisión y la mayoría oficialista a último momento le cogió el apuro, que tanto es así que no nos permitieron revisar toda la documentación que correspondía para el inicio de este juicio político, porque al menos de parte de quien habla, vengo manifestando de que él no es el único responsable. No puede ser de que ante una trama de corrupción tan grande que ha existido alrededor de las áreas estratégicas, queramos establecer como chivo expiatorio y como único responsable al excontralor, que es responsable, sí, y además que es responsable desde hace mucho tiempo, y que además la mayoría oficialista como que recién se da cuenta de todo lo que ha ocurrido en el país, cuando esto se lo viene denunciando por parte de ciudadanos destacados del país, por parte de la propia Comisión Ciudadana Anticorrupción, de que en las áreas estratégicas es en donde le han metido mano, pero desde hace mucho tiempo, desde hace mucho rato, y los únicos que no han sabido en este país son precisamente quienes han estado al frente de los organismos de control y de la justicia. Entonces, para nosotros sí es sorprendente de que se haya querido actuar al apuro en la finalidad de echar una sombra sobre esto, decir, la Asamblea Nacional ha cumplido su papel fiscalizador y hasta aquí llegamos. Pero el pueblo ecuatoriano, los ecuatorianos y ecuatorianas,
creemos de que esto no puede llegar hasta ahí, de que esto tiene que ir, como yo he manifestado de manera absolutamente clara, hasta el punto en donde sepamos quién ha sido el capo, porque aquí ha habido un capo. Si hay una banda, si hay una ratería en este país, debe de existir un capo. Entonces, tenemos que llegar hasta donde que esté el capo. ¿Quiénes están candidatos a capos? Bueno, esa es una buena pregunta, porque es tanto lo que se ha perjudicado al país económicamente que precisamente es necesario una investigación profunda, es necesario que se recoja algunas investigaciones que ya se han realizado, como por ejemplo las propias investigaciones de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que se recoja lo que en su momento también denunció Fernando Villavicencio, que se recoja todo aquello y ahí sí establezcamos efectivamente quiénes han estado al frente de esto y que no nos acostumbren a los ecuatorianos y ecuatorianas de que se inician los juicios políticos, se inician los juicios penales cuando ya los angelitos han salido volando del país y se encuentran en Miami disfrutando de la riqueza mala vida, disfrutando del trabajo y del dolor de los ecuatorianos. Entonces, al menos en el caso particular mío, considero de que no podemos la Asamblea Nacional como tal quedarnos nuevamente en una asamblea que no le responda al pueblo ecuatoriano en el plano de la fiscalización. Señores excontralores general del Estado, doctor Alfredo Corral, doctor Marcelo Merlo Jaramillo, era importante que uno de los asambleístas que viene pugnando, viene trabajando, viene exigiendo con mayor frontalidad, si cabe el término, un esclarecimiento de esta trama tan amplia y la forma como le quieren a la ciudadanía marear, confundir, tornarle al panorama y a la trama efectivamente misteriosa, en donde no puede el ciudadano definir claramente hacia dónde debe apuntar sus atenciones. Porque tanto el señor asambleísta Raúl Telio como otros asambleístas están pugnando por un esclarecimiento que abarque a todo el sindicato que se ha configurado en los últimos años, un sindicato del crimen. Mutuamente han conocido las habilidades y los ámbitos que se han repartido entre ellos. Lamentablemente esto es así y no podemos ponernos con ciudadanos de la talla de ustedes, no podemos ubicarnos como unos ciegos de conveniencia. Tenemos que representar a la ciudadanía y buscar la verdad. En ese sentido, doctor Merlo, así concretamente, ¿hacia dónde hay que apuntar las baterías indagatorias? Porque no, de parte de los organismos de investigación y sanción, de parte de estamentos como los organismos de control y sanción, vuelvo y repito, no vamos a encontrar sino un alineamiento con las estratagemas que han tejido como partido político responsable de este momento que está viviendo la República. Entre ellos se van a proteger, y van a proteger precisamente la marca partidista. Eso es lo que no quieren que se perjudique. Y entonces nos entretienen con esto, Sí, muchas gracias, pero el momento. Doctor Albarracín. Caramba. El doctor Albarracín, que aparece en el diario La Hora esta mañana, tiene naturalmente mucha importancia su declaración y preocupación
en condición de abogado que está defendiendo a su sobrino. ¿Así es la cosa? El sobrino de Alexei Mosquera. El tío. El tío. A ver si nos explica, Ramiro. Vea usted, las cosas vienen a veces de esta manera y son disposiciones de Dios. Lo que pasa es, doctor, que yo debo comenzar presentándole a usted mi sentida condolencia, mi sentido pésame. Ha muerto un ser irrecuperable. Todos los que mueren son irrecuperables, pero una madre es una puñalada para cualquier ser humano. Lo siento muchísimo, doctor Ramiro, pero ¿qué nos podría decir hasta este momento en cuanto a las indagaciones que avanzan, pero con ciertas distorsiones que emanan desde el partido de gobierno, desde parte del régimen, porque hay otra parte, y me entenderán los señores asambleístas y gente que puede entender e interpretar el momento político que está viviendo la República. En otro lado del mismo partido de gobierno se quiere buscar la verdad, la verdad. Solo buscando la verdad vamos a conocer realmente qué ha venido ocurriendo en nuestro pobre país y en el estamento público especialmente. Así es que, ¿qué es lo que sugiere este titular del diario La Hora de esta mañana? El tío de Alexei Mosquera dispuesto a contarlo todo. Dice que el exministro lo usó y le ofreció dinero para crear una empresa. Ahora quiere decir su parte de la historia. ¿Hasta dónde alcanza su conocimiento, Ramiro? Buenos días, señor Rosero. Un saludo muy afectuoso a los señores del panel. Contento de salir a su radio, porque soy un asiduo oyente, como usted dice, de la verdad. Tomé la defensa del señor Marcelo Endara y inmediatamente, porque yo ejercí las funciones de fiscal por el año 2004 al 2010, le pedí que él diera su versión, pero me topé con que había mucha influencia de parte del ex ministro Mosquera, Mosquera, para que el señor Endara no dijera nada y se acogiera al derecho constitucional de no decir, del silencio. Entonces eso hemos mantenido por 60 días, porque abierta la instrucción, ya nos falta apenas 30 días para que ella se cierre. Con esta verdad le preguntaba a Marcelo, ¿hasta cuándo vamos a callar? Porque usted conoce, también dependemos del criterio de nuestro defendido. Indudablemente nos cansamos, porque el señor Mosquera tenía en su mente realizar algunos justificativos, como aquellos de decir que prestaba asesoría, que prestaba consultoría antes del año 2008 a empresas brasileñas, y que él iba a justificar que ese dinero vino por ese tipo de trabajo. Indudablemente no ha venido, ha sido otra forma de presión, de mantenerle callado hasta el momento, y yo lo he pedido que si continúo con la defensa, él tendrá que decir la verdad. Tal es así que hemos pedido ya al señor fiscal que señale día y hora para que Marcelo Endara dé la verdad. Pero usted, doctor Ramiro, ya conoce la verdad, debe haberla ya comentado. ¿Qué tan grave es que el país conozca la verdad y en qué consiste la verdad? ¿Nos puede comentar o darnos unos lineamientos que van a ser exigidos por la ciudadanía y por coherencia exigidos por mis invitados de honor, que pasan a ser este momento los dos excontralores generales del Estado? ¿Qué habría que preguntarle desde el ámbito ciudadano, doctor Merlo, al señor doctor Albarracín, abogado de Alexei Mosquera? Buenos días, licenciado
Un saludo muy cordial a los dos contertulios. Mire, licenciado Rosero, yo creo que al doctor Albarracín, que esté en este momento en la línea, desde luego, pues nuestro sentido pésame por la situación familiar que atraviesa. Lo que acaba de decir me parece algo muy importante porque por lo que se ve, el tío de Alexei Mosquera, el señor Endara, está dispuesto no a esperar más, no que se cierre el capítulo de 90 días de la fase de instrucción, han pasado ya 60 días, y quiere decir la verdad. Quiere decir la verdad significa que quiere aportar con elementos trascendentales para el esclarecimiento de este tema. Señor abogado Albarracín, yo celebro que usted esté asesorando y pidiendo que la voluntad de su cliente se traduzca en hechos concretos. En el Ecuador, colaboración, hechos concretos desde de luego, colaboración con la justicia y la verdad. Desde luego. Porque tampoco queda en una situación de santo el señor Mosquera, pues. Así es. Pero esa colaboración con la verdad, como usted bien decía, este momento, licenciado Rosero, es trascendental, señalo, porque no hablemos de cada día que pasa, cada minuto que ocurre en este país. Como bien decía el asambleísta Raúl Telio, es gravísimo, porque se trata de descubrir toda esta maraña de corrupción alrededor, sobre todo de los sectores estratégicos. Exactamente. Este es el tema de fondo ecuatorianos. En los sectores estratégicos, según versión del expresidente Rafael Correa, recogida en ese famoso tomo de 230 o 240 páginas que entregó en la Asamblea el 24 de mayo y que, con mucho respeto, les pido a usted, señor asambleísta Raúl Telio, que exija en la Asamblea que una comisión multipartidista analice ese informe. ¿Cómo puede ser posible que un informe de 10 años, en donde también está el último año y los últimos 4 años, etcétera, no sea analizado por una comisión? De papel. Ahí hay mucha información. Y ahí precisamente se señala que los sectores estratégicos, o en los sectores estratégicos, el Ecuador ha invertido alrededor de el 80% de los 80 y pico mil millones de la inversión total. Es decir, esta tela de maraña tiene que automáticamente ser descubierta de alguna manera. Celebro, doctor Albarracín, que usted esté dispuesto a pedir, y según nos informa, ha pedido ya que se presente la versión directa de los hechos que han ocurrido. No olvidemos, el doctor Albarracín, que fue el expresidente Correa el que en algún momento dijo, es un problema entre particulares. El expresidente Correa, recuerde, asambleísta, dijo, apelo este momento al archivo. Señor presidente, ¿usted qué dijo en esa ocasión? Cuando recibe este depósito a Alexei Mosquera en febrero del 2011, no era funcionario público. Por eso se lo está acusando de lavado de activos, lo cual yo también creo que es difícil de probar, y lo que sí es claro es que ha habido evasión tributaria, porque no ha declarado ese $1 millón supuestamente depositado en un banco de Andorra, que por si acaso tampoco es ilegal, es antiético. Si lo hubiera facturado, eso que recibió de Brecht, prácticamente no habría aquí ilícito, porque el ilícito es no haberlo declarado y no pagar impuestos. Es que fue una coima de Toachi Pilatón. Bueno, demuéstrenlo, pero qué difícil que es creer que sea una coima, ¿cuánto? Más de 3 años después de que se firmó el contrato y 2 años después de que se terminó el contrato. La culpa es de la Fiscalía. Esto es fruto de que tienen tanta presión de que no han hecho nada con respecto de Brecht, que hagamos cualquier cosa. Comete un error garrafal en el boletín de prensa que manda y dice
que Tacla, que es el funcionario de Brecht, que está en España y que hace estas denuncias, en su declaración señaló que la empresa brasileña habría entregado a Alexei Mosquera $1 millón para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución. Y les insisto, qué raro que le dé $1 millón, más de 3 años después de firmar el contrato, 2 años después que se termine el contrato y cuando ya Alexei Mosquera había dejado de ser ministro hace también 2 años. Lo más grave, eso nunca lo dijo Tacla, eso es invento de la Fiscalía. Hemos revisado esa declaración y yo invito a la Fiscalía que me refute. Hemos revisado de arriba a abajo la declaración de Tacla y por ningún lado dice que esto tiene relación con Toachi Pilatón. Aquí debe haber sanciones, con todo respeto, para los fiscales que indujeron al fiscal general a terrible error. Y si no se sanciona ya tendrá que actuar la Asamblea, porque no puede ser que se trate con tanta ligereza estas cosas. ¿Cuál es el fiscal que cayó en semejante error, según el señor presidente de la República, doctor Alfredo Corral? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un saludo especial al señor asambleísta Tello. Un minutito, señor abogado Albarracín. Un saludo, decía, al señor asambleísta Tello, al doctor Merlo, excontralor, obviamente a la amplia y selecta audiencia de Radio Democracia. En tan pocos minutos hemos escuchado y hemos tratado de muchos temas, entre ellos la última intervención del señor expresidente, que clarísimamente protege al exministro Alexis Mosquera, al afirmar que el $1 millón que ha recibido de parte de Odebrecht no ha tenido vinculación con el contrato Toachi Pilatón, porque lo ha recibido creo que 3 años después, en el 2011. Y le exige al fiscal que cambie de actitud, porque le dice que ha incurrido en un error garrafal. Y ocurre que la recepción de dinero por parte del exministro Alexis Mosquera ha sido durante el ejercicio del cargo de ministro y seguramente después, porque según los datos que ha publicado la prensa, no le han entregado el $1 millón de contado en una sola vez, sino que le han entregado paulatinamente en varias entregas. Y el señor fiscal, obediente como era, obviamente, a los mandatos de quien dirigía la República, reculó, dio pie atrás y dijo, sí, me he equivocado. Por lo tanto, cambia su dictamen o su informe fiscal. Es lamentable, pero es indudable que en el gobierno que terminó se instauró un sistema propicio hacia la corrupción. El señor doctor José María Velasco Ibarra, que todos sabemos quién fue, de grata recordación para el pueblo ecuatoriano, aunque de ingrata recordación para algunas personas. Velasco Ibarra, en su libro Conciencia o Barbarie, dice: infeliz la patria en donde se erige el sistema de enriquecimiento a costa del tesoro público. Esta frase tiene un contenido profundo en contra de la corrupción, porque está criticando el establecimiento de un sistema o de un procedimiento propicio hacia la realización de actos de corrupción, que es lo que ha ocurrido en el gobierno anterior. Por lo tanto, tiene toda la razón el señor asambleísta Tello en decir, está bien el juicio político al Contralor, obvio, tiene que seguirse un juicio político, pero lamentablemente el señor Contralor, excontralor, está ausente y no va a poder concurrir al Congreso Nacional para expresar sus puntos de vista en defensa de su actitud, de su actuación como Contralor. Y también está enjuiciado por la Fiscalía y la Corte, de tal manera que también tiene un juicio penal que obviamente va a impedir que regrese. Pero ¿por qué salió el señor excontralor? Eso es lo que hay que saber. ¿Cómo así coincide, entre comillas, exactamente la fecha de salida con la acción que la Fiscalía y la función judicial adoptan mediante la búsqueda de pruebas en su residencia en Guayaquil y en el departamento
en Quito. Le avisaron ellos mismos para que usemos eso es seguro. Eso es seguro. El mismo lenguaje ciudadano, ¿no? La opinión pública no es tonta, la opinión pública no es imbécil, no es estúpida, como para creer que coincida una salida del país con un enjuiciamiento penal. ¿Qué ocurrió con el señor exministro Carlos Pareja Llanuselli? Exactamente igual. Fue llamado por la Asamblea Nacional para que explique su actuación en el campo hidrocarburífero y le consultó al señor expresidente si acude o no a la Asamblea, y el expresidente le dijo: acude, yo te respaldo. Fue a la Asamblea y a los pocos días salió del país para que se le pueda iniciar el enjuiciamiento respectivo. Igual ocurrió con el señor Pedro Delgado, exgerente general del Banco Central, primo del señor expresidente de la República, a quien no solamente que le permitieron que salga del país, sino que le hicieron un homenaje público, auspiciado y propiciado por el señor expresidente de la República, por haber falsificado su título y por haber incurrido en actos de corrupción en relación con el manejo de recursos públicos en el Banco COFIEC. La Asamblea Nacional anterior, sumisa absolutamente a los mandatos del señor expresidente de la República, adoptó una serie de acciones para propiciar que se realicen actos de corrupción. Por ejemplo, eliminar los informes previos que tenían que dictar la Contraloría General y la Procuraduría General del Estado para la celebración de contratos. Yo, como excontralor, puedo decir categóricamente que esa facultad y atribución que tenía la Contraloría y la Procuraduría, de alguna manera eran un freno para actos de corrupción, porque a través del análisis y el estudio de la documentación que presentaban las entidades públicas para obtener el informe previo, la Contraloría en el aspecto técnico y la Procuraduría en el aspecto legal analizaban los términos de la contratación y emitían informe favorable cuando era procedente darlo o informe desfavorable cuando había que hacerlo. Y en ese informe tenía que dárselo en el término de 15 días, ni un día más. Pero al señor presidente de la República le pareció demasiado tiempo y eliminó los informes previos de Contraloría y Procuraduría porque necesitaba contratar de inmediato, enseguida, al instante, a través del sistema de emergencia que generalizó para todos los campos de la actividad pública, campo de hidrocarburos, campo de salud, de educación, de vivienda, de todo era emergente. Exactamente lo contrario de lo que dice la ley de contratación pública. Esto incluso deberían patentar, ¿no? En una obra, digamos, que pueda servir a todas las organizaciones criminales que atentan contra los dineros de los pueblos de todo el orbe, porque la corrupción lamentablemente es un fenómeno universal, pero con eso no podemos quedar nosotros satisfechos. Yo le quería preguntar si usted ya tiene pleno conocimiento, señor doctor Albarracín, de lo que su cliente que tiene 70 años de edad, así menciona la crónica, me refiero a Marcelo Endara, ya le ha contado a usted, doctor Albarracín, cómo es la historia, y usted sí nos puede transmitir la parte más importante, el núcleo fundamental de esta trama. Sí, no. Sí, pues obviamente que ha cortado. El tema es cómo controlaron ustedes. Sí. Vuélvale a llamar, yo le espero a que le timbre. Sí, porque creo que faltó al periodista que les habla darle una preferencia y una urgencia a lo que pueda habernos dicho antes de que se arrepienta o reciba algún reclamo o impedimento, digamos, de parte de Marcelo Endara.
Pero si Marcelo Endara, en primeras páginas de los impresos de esta mañana, dice: estoy dispuesto a decir la verdad, esta viene a ser un compromiso de honor de parte de Marcelo. Y el tío de Alexei Mosquera no creo que vaya a improvisar una actitud de esa naturaleza sin contar con la autorización de su sobrino, que le ha pedido una mano. Y él recordó que el doctor Albarracín es un abogado de su confianza y le ha molestado. Este rato estamos con... le vuelvo a preguntar, si usted conoce, ha llegado a conocer, ¿cuál es el contenido de la versión que le ha confiado Alexei Mosquera a su tío Marcelo? Si es abogado usted de Marcelo Endara, cuéntenos más o menos cómo, si es que está en condiciones estratégicas, jurídicas, y quiere ser leal, digamos, con el esclarecimiento y leal con la población. ¿Usted podría contarnos cómo dicen que se suscitaron las cosas? Doctor, tenga la bondad. Señor licenciado, tal como manifiestan los distinguidos ciudadanos ecuatorianos ahí presentes, de noble trayectoria, y eso sí, de manos limpias, porque estando en esta vida del derecho, nos identificamos y vemos quiénes son los ciudadanos que valen y que no valen. Lo que dijo el expresidente de la República, que este hecho se había cometido en el 2011, que no tenía nada que ver con cuestiones de coima, lo acaban de desmentir. Y acaba de desmentir y lo va a desmentir Marcelo Endara. Y es tan, como ustedes manifiestan, es tan larga esta trama y tan bien preparada formalmente, pero que en el fondo, como no hay delito perfecto, van quedando cabitos por los que se puede ir. Pero se puede ir, señor Rosero, cuando hay la voluntad también política de investigar esos hechos. Como decía, el diseño, la estrategia para confundir al resto de ciudadanos le sorprende a usted, incluso le produce una especie de admiración negativa, ¿no? De hasta dónde pueden avanzar y qué es lo que tenían ellos como estratagemas para salir de cualquier apuro y mantener esto en el misterio, obviamente tomándose dineros públicos. Mire, señor Rosero, si aquí tendríamos disposiciones legales como en los países orientales, sí da ganas de que personas así dañinas no sigan haciendo mal a la humanidad. Mire, señor Rosero. ¿Cuál es la historia que a usted le ha comentado, doctor? Es el momento de la danza de los tíos y la danza de los familiares. Entonces aparece un tío rico y aparece un tío pobre. Y yo voy a tener la satisfacción, y tengo la satisfacción, de defenderle a un tío pobre. Se utilizó a la persona de tal manera que le hacían firmar papeles de aquí en el Ecuador y aparecía como que estaba en Andorra, a donde nunca viajó, firmando un documento de apertura de cuenta. ¿Y sabe quién le garantizaba ahí para que aperture la cuenta? Nada menos que el director financiero de Odebrecht, a quien Marcelo Endara tampoco conocía. Y señor Rosero, se va descubriendo tanto que ahora estoy dedicado a hacer ciertas investigaciones que creo que me va a dar resultado. Igual, le hacían firmar los papeles de aquí y aparecía con una empresa en Panamá. Mosquera decía, voy a viajar a los Estados Unidos, y viajaba con el tío al Uruguay a hacer una gestión. Una vez viajó al Uruguay, pero aparece como que ha viajado a Panamá, a formar empresas, ha viajado a Andorra. Ya, señor Rosero, si sabíamos en el 2008 que tenía $1 millón Marcelo Endara en Andorra, le juro que si yo era el abogado, le decía, ¿de dónde proviene ese dinero? Proviene de tal foro.
Entonces vamos a retirar el dinero de ahí. Teníamos $1 millón y nos quedamos por Europa. Porque había una buena... Pero no existía tal. Mire, ahí está un distinguido el Contralor. He pedido a la Dirección de Responsabilidad de la Contraloría que indique que si se hizo la auditoría primero y qué responsabilidades establecieron. Ninguna responsabilidad. Las bases concursales que ahora tiene un nombre que como Maya, algo así, se hacen expresamente en esas instituciones creadas para contratación pública, que case exactamente en la posibilidad de que sea esa única empresa la que pueda prestar los servicios. Y es más, en el proyecto Tuachi Piletón fue la única empresa que se presentó con las ofertas. Así fue. Entonces, así nace la cosa y el entramado. Y el entramado para manejar los dineros, señor Ocero, se crea Tokio Traves. La misma empresa de tiene un banco, el BPA, tiene una empresa de servicios. Un banco que estaba medio destruido, lo compraron en Europa, ¿no? Bueno, eso usted sabe, esa es la tabla. Bueno, sí, pero... Y este banco, que funcionó poco tiempo, ahora está en poder del Estado. Entonces de ahí se hace transferencias de $920,000 a la empresa Percy, también formada por Marcelo Indar y Mosquera. Un ciudadano de Marcelo Indar, de modesta condición económica. No se olvide, señor Rosero, que aquí en el país se han utilizado hasta los conserjes para formar empresas. ¿Y se ha solucionado algún problema de eso? ¿Cómo puede estar en este momento la Asamblea, señor Rosero, ofreciendo una lucha contra la corrupción cuando se mantienen las mismas normas que permitieron estos achacos? La Asamblea quiere mandar delegados a investigar en el exterior, pero han de partir con alguna base. Y eso realmente corresponde a las autoridades de investigación, porque ahí no va a encontrar situaciones políticas, como lo corresponde a la Asamblea Nacional. Va a encontrar delitos de tipo económico. Ahora, en este momento... Perdón, ¿se atrevería usted a imaginar que, por ejemplo, el ex fiscal general, inclusive el nuevo fiscal general, el doctor Vaca, conocen de estas tramas o conocieron de estas tramas? Mire, señor Rosero, porque entonces, ¿qué han investigado, no? ¿Qué han investigado? Yo hubiese querido estar presente en su panel para intercambiar asimismo criterios con esas distinguidas personas que están ahí, experimentados en el aspecto de control. Yo me pregunto, ¿con qué facultad un ciudadano, representante de la Fiscalía General del Estado, va a firmar un convenio con una presunta empresa delincuente? ¿Cuál es la facultad legal? Yo hubiese querido intercambiar. ¿Cuál es la facultad legal que le da para que vaya a firmar un convenio? Entonces, bonito, con una empresa de esa... Aquí, ¿por qué no firmamos convenios en el caso Fibeca, en el caso 30S, en la muerte de la mamá del señor Hermosa, en donde un grupo de policías está siendo perseguido? Y se destapa delitos de 14 años para decir, yo soy la bandera del defensor de los derechos humanos en el Ecuador. Y se manda preso a un grupo. No se luchaba en el año 2003 contra el delito en Guayaquil. Y el grupo del KIR, que quiso acabar con esos delincuentes, ahora están siendo sentenciados a 16, 12, 10 años. Entonces, es una mentira lo que los ecuatorianos estamos escuchando. Que la Asamblea Nacional, como están ahí distinguidos conocedores de la ley de control, ¿por qué no cambia, pues, las disposiciones que le prohíben a la Contraloría General del Estado hacer el control previo, concurrente y posterior? Yo trabajé muchos años en el Seguro Social, señor Rosero. Trabajé en órganos de control. Y mire, ahí se realizaban las tres cosas: control previo, control concurrente y control posterior. Así es. Y se salvaba
la economía de las instituciones. Ahora no hay eso, quitaron eso. ¿Por qué la Asamblea en este momento, en lugar de decir, vamos a luchar contra la corrupción? Ayer le escuchaba a uno de los vicepresidentes, es nuestro compromiso. Póngase mañana mismo y rectifican esas leyes. ¿Usted fuera tan amable, doctor Albarracín, en atender esta interrogante del señor asambleísta Pelio? Bueno, de lo que le he podido escuchar al doctor Albarracín, se presume entonces de que no estaríamos hablando solamente de que el señor exministro Alexei Mosquera ha recibido únicamente $1 millón. Estaríamos hablando de que ha recibido mucho más, entonces, de lo que usted nos puede manifestar. Yo creo... Le tomaron como una especie de banco intermediario. Yo creo que lo que se va a conocer, si es que hay un espíritu de investigación, incluso yo le propongo, señor Recero, con la calidad que usted tiene, ¿por qué no se forma un grupo de ecuatorianos sin miedo? Que comencemos a investigar esto. Porque la trama es tremendamente grande y se necesita investigadores. Yo ahora mismo estoy trabajando con un hijo mío, tratando de investigar las empresas formadas en Panamá, que van directamente a favor de uno de los expresidentes de la República Panameños, que no recuerdo este nombre, que recibió dinero de Odebrecht. Entonces, sería importante que los ciudadanos hagamos que sea un foro penal de control para decirles a todas las autoridades a través de los medios de comunicación, a través de investigaciones, que este país sí tiene ciudadanos que podemos investigar. Anoche pude ver en un diario La Prensa, no sé qué credibilidad tenga el diario La Prensa de Panamá, señor Rosero, usted debe saber, porque en el mes de diciembre hay unos reportajes que indican que la empresa, por ejemplo, la Persi, envió dinero a una de las empresas panameñas que señala el diario La Prensa en el mes de diciembre, que no le tengo el dato exacto porque estoy en mi casa. Pero, señor Rosero, le reitero, el entramado es tan largo que por aquí se envía $500,000, que se manda de la empresa Persi del señor Marcelo Endara, que le cuento que nunca ha salido, creo que lo mejor que ha salido es a Otavalo, a su tierra, y a Pujilí, a mi tierra. Y es tanto el entramado que el señor aparece mandando dinero a una empresa, a otra empresa, a otra empresa. ¿Y quiénes conforman las empresas? Entonces no hay disposiciones legales para que empresas que están implicadas en los asuntos puedan cesar de sus actividades. Mire, señor Rosero, ha llegado a mi estudio jurídico un cliente que forma parte de una venta de las pequeñas y medianas empresas y vende a una empresa intermediaria con el Ministerio de Salud en $60,000 insumos de ropa. Y esta empresa vende al Ministerio de Salud en $150,000. El Ministerio de Salud le paga. Y este señor no le quiere pagar a mi clienta, viene a pedir mis servicios. ¿Y sabe quién es de esta empresa? Es de la esposa del señor Peñaranda. Y el señor Peñaranda le vamos a pedir, señor, páguenos. Dice, no, yo no pago. Señor Rosero, por eso le digo, es necesario, quizá esté soñando, pero calidades como los contertulios que usted tiene, deberíamos unirnos, alguien debería unirnos, alguna institución debería unirnos, y decir, vayamos parando todas estas circunstancias. Permítame hacer dos comentarios. Primero, hay que puntualizar en un hecho. La Revolución Ciudadana preparó las condiciones para que ocurra todos los hechos de corrupción y que todo se quede en impunidad. Todo el entramado constitucional, la estructura constitucional estuvo preparada y dirigida para que ocurra esto, para que todo se quede en impunidad, para que nadie conozca absolutamente nada. Por ello es que
se eliminó prácticamente la independencia de poderes, pues. Y por eso es que se centralizó en una sola persona el dominio total de todos los poderes. Un presidente de la República controlando a la justicia, que como todos recordamos, él, sin estar satisfecho con todo el control que tenía, dijo que le permitan meter mano en la justicia, como efectivamente sucedió. El presidente de la República controlando a todos los organismos de control. El presidente de la República controlando a todos quienes tenían que efectuar procesos de fiscalización, como el caso de la Asamblea Nacional. Entonces, un presidente de la República controlando todo. ¿Controlando para qué? Para que todo se quede en la impunidad. Y es precisamente cuando empiezan a surgir desde la ciudadanía voces que denuncian hechos de corrupción, que empieza en cambio toda una trama de ¿qué? De persecución. ¿Utilizando a quién? Utilizando precisamente a la justicia. Recordemos el caso de Fernando Villavicencio. Recordemos el caso más reciente, pues que es, además de indignante, es risible, inaudito, lo que le ocurrió a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que ellos presentan las denuncias ante la Fiscalía, presentan las denuncias ante la Contraloría y luego son sujetos de un juicio con una sentencia en contra, luego de haber hecho un trabajo ¿con qué? Con sus propios recursos, de haber hecho un trabajo sin haber recibido un solo centavo del Estado, de haber hecho un trabajo que le correspondía hacer a la Contraloría y que no hizo, y que el propio Contralor le siguió un juicio. Y para que veamos cómo tiene continuidad todo esto, precisamente en el juicio político al ex Contralor, he venido planteando en la Comisión de Fiscalización la necesidad de que se les llame, se les invite a comparecer a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, a la Comisión de Fiscalización, porque de hecho ellos tienen elementos relevantes que nos pueden permitir desentramar todo esto que ha ocurrido en el país. ¿Y si sabe qué ocurrió? Negado, absolutamente. Ni siquiera quieren escuchar. Entonces, obviamente, tienen el control total para decir, hasta aquí se llega en el tema de la fiscalización, las cosas se quedan aquí, se quedan en las sombras, las cosas no se esclarecen, simplemente hacemos del show. ¿Para qué? Para contentar a los ecuatorianos y ecuatorianos y decir estamos haciendo fiscalización. Y ese show tuvo precisamente una muestra de aquello ahora que culminamos el proceso a las 2:30 de la mañana por el apuro de ellos. Usted colige bien. Yo lo que quiero pedirles es que tenemos o anunciar a nuestra audiencia y a mis invitados en el estudio que cuento con un auditorio como el caso del respetable ciudadano guayaquileño, exministro de Estado, gran jurista, Vladimiro Álvarez Grau. Y entonces yo quiero transferir esta circunstancia y esta iniciativa. ¿Qué ocurriría, doctor Vladimiro, si es que los excontralores general del Estado le piden en este mismo momento una audiencia al señor presidente de la República, Lenín Moreno, para comentarle todas las aristas de lo que ha venido ocurriendo en el seno, lamentablemente, de su partido político, no generalizando el fenómeno o la distorsión de carácter ético, pero sí con todos los elementos que los excontralores pueden rescatar del señor doctor Albarracín, que tiene toda la versión de Ramiro, no de Ramiro, sino de Marcelo Endara. Marcelo Endara, un ciudadano que quiere hablar. Y que le lleven ustedes, excontralores, toda esta circunstancia con pruebas al canto, naturalmente, y ustedes tienen en su condición de excontralores general del Estado
el conocimiento, no la habilidad, pero sí el conocimiento, el conocimiento jurídico especialmente y constitucional, como para darle luces, en este caso, aquí en este momento, no obstante su conexión directa con el partido Alianza País, tiene una enorme obligación con la colectividad ecuatoriana de aclarar este macroepisodio en donde las cosas han llegado a un nivel increíble y hay los elementos y los actores y los agentes, doctor Vladimiro Álvarez, que pueden darle luces a este presidente que ha despertado una esperanza de saneamiento ético en la República. Mi cordial bienvenida, doctor Álvarez. Muy amable, gracias, licenciado Rosero. Yo creo sinceramente que el presidente Lenín Moreno sí tiene la intención y la voluntad. Así es. De cambiar totalmente el esquema político, jurídico, ético y social de este gobierno en relación con el anterior. Por el momento tiene el problema de una mayoría evidentemente todavía apegada, anclada al expresidente Correa, que de alguna manera no permite la transparencia en los procesos de fiscalización y de juzgamiento de la conducta de funcionarios del gobierno, algunos anteriores y otros que continúan en el actual gobierno como el vicepresidente. Y por eso creo que dándole al presidente Lenín Moreno todos los elementos que determinan la necesidad de profundizar esta investigación, la investigación en que aparezca como responsable cualquier funcionario del actual gobierno de Lenín Moreno, yo creo que él sí, de alguna manera, exhortaría a los miembros de la Asamblea y a los funcionarios de control del Estado que cumplan con la misión que se ha establecido con absoluta transparencia. Eso es todo lo que yo quería rescatar de una personalidad como la suya. Pero hay más, y los señores excontralores generales del Estado tienen esta posición respecto a una iniciativa comunicacional que le haría bien, no a la imagen, porque no estamos cuidando imágenes ni adornando imágenes de nadie. Lo que estamos es en una búsqueda de una verdad que ha sido embargada prácticamente por otro tipo de estratagemas, de creatividades, de comunicación. Y entonces estamos haciéndole ver al país, contemplar a la ciudadanía que esto no ha sido como suponían ustedes, pueblo ecuatoriano. Y claro que apenas conocimos el 5% de lo que pueden revelarnos otros testigos de cargo. Que si es que el señor presidente Lenín Moreno le pone todo el empeño, ustedes complementen lo que quiero significar, comenzando por Marcelo Merlo. Bienvenido, Vladimir, qué gusto compartir contigo este panel. Yo creo que lo que tú has señalado es lo correcto. Yo he hecho una anotación muy breve de estas muestras que aparentemente, y ojalá, doy la buena fe, en forma efectiva, el actual presidente Lenín Moreno está dando de un cambio radical. Y eso ha generado, lo decía alguien, inclusive que su popularidad haya crecido al 70%. Esos signos de una nueva relación de poder, que voy a señalar muy rápidamente, Vladimir, yo creo que tienen que ser demostradas en la práctica. Claro, no más escuelas del milenio, seguridad pública, no en el campo, con el cuerpo civil, no más sabatinas, no más macroproyectos,
descriminalización de la protesta social, revisión de la ley orgánica del servicio de información, recuperación del rol del sector privado, diálogo nacional abierto, respeto a la autonomía de todas las funciones de control. Pero lo más importante es que el presidente dijo que hay que aplicar una cirugía mayor a la corrupción, del pasado, del presente y del futuro. Y la del presente es esta, la que nos señalaba el señor asambleísta en este momento. Esa es la cirugía mayor que hay que aplicar. Entonces, como muestra de que se está aplicando aquello, lo primero que, con mucho respeto, me permito sugerir, es que el presidente, en uso de sus atribuciones, envíe, ayer exagerando, este momento, mañana, un proyecto de ley muy sencillo porque es atribución de él, ese tipo de iniciativas, y si tiene mayoría en la asamblea, y además se sumaría desde luego todo el otro grupo de la que no es esa mayoría, tendrían que dar paso con el 100% de votos. Recuperar es una modificación a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, atribución del presidente de la República enviar un proyecto que permita que la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado recuperen las atribuciones que estaban antes de la reforma. Punto 1. Punto 2. La independencia de las funciones del Estado que el presidente Lenín Moreno ha señalado que es fundamental, tiene que también demostrarse a través de un rol de independencia en la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque este juicio, distinguido asambleísta, es un preámbulo del juicio mayor que tiene que darse frente al actual vicepresidente de la República por lo que hizo cuando fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. Ese juicio tiene que darse. Y aquí vamos a ver cómo existe esa independencia de todas las funciones del Estado. Una función muy importante es la que compete a la Asamblea. Es la función legislativa. Es la que hace la función de juzgador, de juez, de juzgador en los juicios políticos. Y llama la atención, y Vladimir, yo quisiera que tú revises la edición del Comercio del 15 de junio, cómo la víspera o la antevíspera, el actual vicepresidente se reúne con los asambleístas de Alianza País para organizar el show que había que montar en la Comisión de Fiscalización. Okay. Entonces, aquí pues ya los jueces están anticipando que tienen entonces pruebas al canto. Doctor Alfredo Corral, imagínese usted lo que sería esclarecer toda la contratación realizada a través del encargo de buena fe o de mala fe. Eso ya queda al arbitrio de los ciudadanos. Pero creo yo de buena fe de parte del expresidente Correa en favor del actual vicepresidente de la República de entregarle la negociación casi directa, con responsabilidad del 100% de todos los sectores estratégicos y especialmente del ámbito petrolero en el que se gastaron miles de millones de dólares. Imagínese usted, esto no alcanza a comprender ni el ciudadano más enterado o más educado, la cantidad de contratos que aparecerían en una rueda sin fin, en una era de contrataciones mismas que pueden generar un susto nacional que nos lleve a una rectificación integral de la ética ciudadana en nuestro país, que es lo que más nos interesa por nuestros hijos y por nuestros nietos. Esta es la herencia y tenemos la oportunidad de esta generación o estas generaciones de hacer un poquito de fuerza
para ver qué más podemos descubrir de esta década, doctor excontralor. Tenga la gentileza. Muchas gracias. Un saludo especial al doctor Vladimiro Álvarez. El señor presidente de la República, como mencionó el doctor Merlo, ha dicho que va a implementar una cirugía mayor en contra de la corrupción. Por lo tanto, ya debe estar listo el quirófano, ya deben estar listos los bisturís para proceder a esa cirugía mayor. Y nos ha dicho el señor fiscal general de la República, el doctor Vaca, que de la información que ha obtenido en Brasil y seguramente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay funcionarios que tienen fuero de corte. Esto quiere decir que están las más altas autoridades del gobierno anterior inmersos en la información que el señor fiscal ha recibido y que tienen fuero de corte. ¿Quiénes tienen fuero de corte? El señor presidente de la República, el señor vicepresidente, los ministros de Estado, el contralor, el procurador, etcétera, etcétera. Ese silencio que está guardando ahora el fiscal es el que no debe existir. El derecho al silencio lo tiene una persona que está sindicada y que es libre de hablar o no hablar, como lo ha hecho el señor Endara, que primero dijo que no va a hablar y ahora dice que sí va a hablar. Ojalá lo haga. Pero ese derecho al silencio no es un derecho de las autoridades públicas. Hay un artículo en El Comercio de ayer del señor doctor Enrique Echeverría, a quien todos conocemos por su solvencia profesional, moral, etcétera, que dice, o más bien dicho, cita las normas legales que existen en la Convención Internacional contra la Corrupción. Y yo menciono también la Convención Interamericana contra la Corrupción, que son tratados internacionales que inclusive tienen primacía sobre la legislación ecuatoriana, en los que se habla de la publicidad de las investigaciones. Cuando existe ya una instrucción fiscal, como es el caso de estas personas que están sindicadas, creo que 5 o 6 últimamente, ya desaparece la reserva que la Fiscalía puede guardar en los casos de investigación previa, de tal manera que cuando hay instrucción fiscal, el proceso es público. Y yo reclamo el derecho de la ciudadanía a través de los medios de comunicación colectiva para enterarse del proceso, de los procesos de investigación. Que no se haga todo en silencio, que no se haga todo en secreto, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido con el uso de los recursos públicos. Y no olvidemos que Odebrecht es una compañía de las contratistas del Estado. Por cierto, muy importante por los montos de contrataciones que ha obtenido, especialmente cuando luego de que le expulsaron, le llamaron la atención al expresidente economista Correa, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente de Venezuela, Chávez, y le dijeron, muchachito, regresa a Odebrecht a tu país. Y tuvo que regresarle a Odebrecht al país, y ahí vino la mesa abierta para muchas contrataciones, que si no me equivoco suman más de 1.500 millones de dólares. Pero ¿qué habrá ocurrido en las áreas de salud, de educación, de vialidad, de defensa nacional, de vivienda, etcétera, en donde se han invertido, entre comillas, muchos millones de dólares? Pero al haberse invertido muchos millones de dólares también, lamentablemente, por el sistema que se instauró en el país, habrá muchos millones de corrupción. De esto a nadie le queda la menor duda. Gracias, de tal manera que hay un campo enorme que tiene que ser investigado, y bien, muy bien, si el señor presidente de la República está decidido a combatir
radicalmente la corrupción y la impunidad. Obviamente si cuenta con nuestro apoyo, doctor. Por supuesto, aunque caigan personas allegadas a su movimiento político. Al propio movimiento Alianza País le debe interesar más que a nadie saber si es que tiene o no en sus entrañas, en su ser, funcionarios que han preferido llevarse los dineros públicos en lugar de invertirlos adecuadamente en obras y servicios que el pueblo y la colectividad requiere. Doctor Albarracín, para terminar, usted va a sugerir, va a convocarle a Marcelo Endara, su cliente, para que ejercite una obligación estrictamente ética y ciudadana y haga público lo que conoce, siempre alineándose con la verdad de lo que conoce y de lo que ha ocurrido, especialmente en las estratagemas inventadas para perjudicar al Estado ecuatoriano? Sí, señor Rosero. Indudablemente, como usted dijo en una de sus intervenciones, no es que mi decaído. Se nos dañó la señal. Se nos dañó la señal. A ver, probemos de nuevo. Adelante, Ramiro. Bueno, hasta ahí quedemos. Muchísimas gracias. Asambleísta, ¿usted cree que hay notable aspiración de parte del Parlamento ecuatoriano, de la Asamblea Nacional, no para que se dediquen a polemizar entre ustedes exclusivamente, sino a revelar quiénes construyen mayorías para evitar una fiscalización de esta envergadura? Mire, lo que podemos visualizar hasta el momento es de que en la Asamblea no existe la voluntad de investigar a profundidad, porque además de todas las áreas que se han mencionado en donde podrían haber hechos de corrupción, hay una importantísima que ha sido el alma de las finanzas de la economía del Ecuador, el área petrolera. Mire, ahí existen investigaciones que por lo menos de lo que yo he se observado, han llevado la plata a montones. El presidente de la Asamblea ha abierto toda clase de posibilidades para que iniciativas fiscalizadoras sean tramitadas. Vamos a ver. ¿O usted cree que no ha habido tal? Vamos a ver qué es lo que ocurre con el juicio político que se le está planteando al vicepresidente de la República. Ahí vamos a ver si existe la voluntad de llegar al fondo del asunto. Ahí vamos a ver ¿Y dónde si está existe el fondo la voluntad, del asunto en el fondo tema del asunto del vicepresidente? en que él ha sido el principal responsable desde hace mucho tiempo, no únicamente desde el decreto 15 del 2013, sino desde mucho antes, cuando era el ministro coordinador de las áreas estratégicas. Él era el responsable de controlar las áreas estratégicas. Pero él, en la comparecencia que hizo ante la Comisión de Fiscalización, presentó un informe de labores, haciéndose responsable de la ejecución de todas esas obras. ¿Cómo es que si él era responsable de la ejecución de esas obras, fue responsable únicamente de lo bueno? Y de lo malo, ¿quién es el responsable? Era el responsable precisamente él. ¿Qué le pide usted al presidente Serrano? Bueno, que dé paso a todas las iniciativas de fiscalización al interior de la Asamblea Nacional. No es un petitorio a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, porque ahí no va a encontrar usted ningún tipo de respuesta. Pero sí al presidente Serrano, ¿qué le solicita? No, pero mire, principalmente el pedido es al presidente de la República. ¿Por qué? Él nos habló de una cirugía mayor, a la cual nosotros le respaldamos al 100%, le respaldamos de manera total. El pueblo ecuatoriano le apoya al presidente de la República en esa cirugía mayor. Pero por favor, señor presidente, ahí tiene una bancada legislativa de mayoría de su partido político, tiene que conminarles a que exista la voluntad de llevar adelante los procesos fiscalizadores a profundidad, de investigar las cosas a profundidad, de hacer lo que pide la ciudadanía, que caiga quien caiga. Y eso se tiene que evidenciar en hechos concretos, pues. Y los hechos concretos, ¿cuáles son? Muy bien, vamos a investigar
todo lo que se propone. Y no nos olvidemos de que ya han existido en la Asamblea hechos evidentes que demuestran de que no existe esa voluntad. Se ha pedido en diversas ocasiones de que el Pleno le llame a comparecer al vicepresidente de la República a la Asamblea. No se ha dado paso. Él asistió a la Asamblea en una comisión general con barras, con las condiciones para generar el ambiente como para que le santifiquen y no para responder a los cuestionamientos que tenemos los asambleístas. Eso es lo que observó la generalidad de los ciudadanos. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si se comunica por el pago pendiente, le informamos que tenemos un problema en el sistema y no podemos comprobar las facturas ingresadas.